Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 30. Con este capítulo nosotros estamos mirando sobre todo lo que significa la generosidad y la grandeza de Dios. Pero cuando el hombre, es decir, cuando nosotros también somos generosos. Hago mi religión oriental cuera, ¿verdad? En el pensamiento filosófico también. Esto es interesante, ¿verdad? Mirar un poco, saber. Con algo ñande ayudar y ñande por lo menos ñamañajangua, ¿verdad? Que el pensamiento y la búsqueda siempre del hombre hacia lo trascendente existe en la misma persona. Es decir, es una cuestión ontológica del hombre. Ese ontos, logos, es el tratado para entender nuestra estructura del ser. Y así, queridos amigos, entonces podemos entender muy bien lo que significa aquí para nosotros la resurrección, lo que significa para nosotros la buena vida, lo que significa para nosotros la purificación, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos la generosidad como el elemento esencial y lo que es contrario justamente a la generosidad y lo que parece que nos abaja, lo que nos tiene en una forma muy cerrada en nosotros es justamente el egoísmo, el egoísmo. Yo hice la ego. Y entonces no somos capaces, queridos amigos, de compartir, de abrirnos hacia los demás, que estamos viviendo dentro de una comunidad, pero que es una universalidad, ¿verdad? La conciencia. Y por eso nosotros hablamos de un super ego, es decir, aquel que está por encima del ego. La supraconciencia, oye, el estudio fuera, lleva mi estudiar la parte científica. La supraconciencia es nuestro superego. Además, la de superego, apeñan de, ya le coabeñan de acame, y que Dios mismo ya nos ha dado con nuestra propia creación, con nuestra propia naturaleza, con nuestro propio nacimiento. Y entonces el superego consiste en darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal.
Tengo el libro del Deuteronomio Yareco y vean una reflexión tremenda, ¿verdad? Y maravillosa. Te pongo ante dos caminos, ahí de Yara. Y esa es la conciencia. La conciencia dice que es la voz de Dios. Ahí te pongo ante el bien y ante el mal. Andeu pevelare y satainamba eta pevalare yapota. Peiponamiata pa peivaya. Este es un libro ciertamente de una reflexión profunda y al referirse por ser un libro político, quiere decir que ¿cuál es la política del hombre? ¿Cuál es nuestra política? Moto ñandela yaguatá, ese ñandela yapoa la ñande política, política de humanos, porque pea ñande la ñande característica, ñandenda e yagua, ñandenda e uiramata, ñandenda e anguyá o lo que sea, sino que nosotros somos personas. Y entonces dentro de esto, aquí está el super yo, ¿verdad? El super ego, la supraconciencia. Apeajina la ñande huero guatá, apea la ñande huerajaina, hace lo que nosotros le llamamos la resurrección. La palabra resurrección en síntesis es la realización, la plenificación, es la misma purificación. Cuando la iglesia incluso piensa, los grandes padres de la iglesia, que fueron pensando los grandes teólogos sobre el famoso purgatorio. El purgatorio, purgar. Eso existe en otras religiones, por ejemplo, ellos dicen hay que purgar con la reencarnación. Nosotros decimos el purgar porque el encontrarse con Dios, el encontrarse en esa plena realización del hombre, el confundirse con esa esencia de Dios, que es la felicidad y que es el amor pleno. Entonces nos está llamando aquí a dar caminos esenciales y fundamentales en esta vida de una entrega y de una generosidad. Esa es la forma como nosotros aquí vamos haciendo nuestro camino. Hagan con el libro de Samuel, que en el fondo, la política del hombre es esa capacidad de abrirse. Apego la oyes acá en las actitudes de David. Sin embargo, en las actitudes de Saúl, nosotros estábamos viendo de una actitud muy, muy egoísta. Muy egoísta. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este tema porque es esencial en Guaraína. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, viene la Iglesia pedagógicamente, nos invita a leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6 del 1 al 11. Hermanos, cuando uno de ustedes está en pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los miembros del pueblo santo? ¿Han olvidado que el pueblo santo juzgará al universo? Pues si ustedes van a juzgar al mundo, no estarán a la altura de juzgar minucias. Recuerden que generamos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que el de la gracia, juzgar los asuntos ordinarios, jurisdicciones y paseos, no es en la iglesia. Nosotros ninguno pinta. Entonces, queridos amigos, aquí la palabra del Señor nos está invitando a entender, ¿verdad?, la fuerza y la gracia de Dios que tenemos adentro para juzgar el universo.
A ver, ya no mando, ay, nada, y se vio en la chicanería, la PJ peñona y no tienen que ir ante otros jueces paganos, lo que sea. Todo solucionaba la pena el problema. Pero no hay pero ningún cristiano, pero perecuana con capacidad de hablar, de relacionarse, de entenderse, de conocer. Va a peñar ya lo importante de hoy. Amo Hugo, tú vas a llevar tata, la verdad. Porque así como nos presenta aquí, ustedes van a juzgar al mundo. No estarán a la altura de juzgar minucias, ¿se dan cuenta? Si ustedes van a juzgar al mundo, vais a ver el handicato y a llevar la ña popona, vais a la handicato y a llevar ya guapo, ya calcular ña mañana, ya pobre de yar, hombo uva ya de joven ya veñan de acá. A peña de apretu, uy, ya puedo decir yo que, a mí la ña de superficial hizo, es la palabra de Dios y es la fuerza, ¿verdad?, del Señor que nos anima, que nos da fuerza, que nos da todo el respeto necesario para que nosotros hagamos un camino verdadero de conversión. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿He madurado? Y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer, es la única manera. Si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Mírame, Señor.
mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Seguimos reflexionando, mirando, entendiendo, sabiendo. Ñande Yara, la oyerurea Ñande. Estamos siempre reflexionando el versículo 20. David también se apoderó de sus ovejas y vacas. Ellos arriaron esos animales diciendo, este es el botín de David. Bueno, esto en un tema o en una forma para que nosotros entendamos con un lenguaje bien humano. El lenguaje humano quiere decir lo que nosotros vivimos en el día a día. Añandego ya de hoy, en este mundo, nuestra oración incluso dice, en este mundo de lágrimas, y la gente, en este mundo de lágrimas. Upeago dice en Ayarecuala y Poná Ayarecuala y Bahía. El bien y el mal, Deuteronomio, capítulo 30, 15, te pongo ante dos caminos. Andé, entonces, upepereñi moita peane, donde ve andé. Entonces, reguero guatatapea. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a, vamos a decir, liberar desde adentro? ¿Cómo te vas a liberar desde adentro? Y es lindo, ¿verdad? Porque dice que David se apodera también de todo lo que son las ovejas y vacas. Ellos arriaron a esos animales diciendo, este es el botín de David. El hecho de que ya nos dijo, nada de lo que tenían se perdió. David lo recuperó todo, cosas pequeñas y grandes, hijos e hijas, el botín y todo lo que habían tomado. Y por lo tanto, en el versículo 20 que subrayamos ahora en este curso bíblico de hoy, David también se apoderó de sus ovejas y vacas. Ellos arriaron esos animales diciendo, este es el botín de David. Es una forma y es un lenguaje nuestro, precisamente ñandeñaño entendé ayer, en un mundo en que vivimos entre el bien y el mal, en un mundo en que nosotros todavía, por esa sobrevivencia, por ese luchar por la vida, entonces vamos buscando y acomodándonos entre el bien y el mal. Pero aquí está la supraconciencia ya de Cuñanda. Upeago es una educación, pensamiento. Ahí está el elemento esencial. Upeago ñande abela ñande yarañe eru vivea lleva ña calcular ña maña ña hendú. Va eva peñande yara la esa caña de ina va esa peñande yagüero guatata coñande yupeoi coñandere coe. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Para que hagamos una supraconciencia, es decir, a través de la educación, a través de la formación, a través de ese buen deseo, la generosidad y del amor, porque eso es lo que triunfa. Upea la esa caña de en todo momento, actitudes. David en todo momento nos muestra actitudes positivas. Y ahora, por esa acción tan sencilla que vimos en el versículo 11, que él también fue capaz, David fue capaz de transmitir a sus propios soldados. David fue capaz de transmitir a su propia gente. Y en ella leemos con Peña por una vez que cuando ellos vienen con estas ovejas y vacas y tantas otras cosas que son, este es el botín de David, así le llamaban, este es el botín de David. 400 la huaybeina, 200 la huaybeina. Añandeñe por una veña en Duma Guimba, ella va a alguno, ya, y llegó esta yeguma. Justo es el tema que nosotros estamos diciendo. Ñande egoísta. Enseguida me voy a ver los apucas. Va ego ando hoigui ñandendie, va ego ando hoigui a lleva oñora y no ñandendie. Cuando hoy a lleva o recupera peñanden va eo ya a ver baja peñande ya o me eite veñande peñande oye huera java cueñan de hewi y baja veñan de yara o me veñan de. Quiere decir que hay una bendición de parte de Dios. Y en de yara upecha esas cañas de la yandera de juzgar. Upe veñan muino aye pita sonojina la lleva catueteo esas cañas de. Y bueno. Y eso entonces, queridos amigos, el tema sobre el cual está girando
y está queriéndonos el autor sagrado enseñar. Especialmente Yandeika tuta y la ya por ahí por a mí lleva, pero la no vea. Así que queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida sobre este tema con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar
cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Miércoles 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30. En el versículo hoy 20, David también se apoderó de sus ovejas y vacas. Ellos arriaron esos animales diciendo, este es el botín de David. Upeya ombojera y ve, este es el botín de David. Quiere decir que nosotros entonces estamos mirando e insistiendo, buscando, sobre todo, entender que la generosidad es lo esencial y lo fundamental. Pero eso se forma, queridos amigos, la generosidad se forma. ¿Cómo nosotros formamos y entramos en esta actitud de generosidad? Veango de todos. E incluso yo les voy a decir, queridos amigos, es solamente Ñandeyara Ñe'e, solamente la Biblia. La Biblia hemos estudiado varias veces y hemos entendido que este es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Ñandeupeya, Ñamoía lleva. Y esa experiencia que tiene el hombre con respecto a Dios, cómo nosotros lo entendemos y de dónde entra. Lo entra de la supraconciencia. Pero por ahí que ya entender algo, va a decir la supraconciencia una vez ya entender guasuico amba ego. La supraconciencia es lo que Dios nos da verdaderamente. Peña de apeto me lleva. Upeago ginaña de ñambojera a ver la propia inteligencia. Solamente que algunas veces cuando hablamos de inteligencia, ñandica tú ya entendés, inteligente, coge. No, inteligencia no es porque vos sabés repetir cosas, lo que sea, memoria, ¿verdad? Inteligencia. Inteligencia quiere decir la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y entonces la supraconciencia, es decir, el superego, mujeres y la psicólogo, mujeres superego. Va a decir la superego, el que está por encima de nuestra propia conciencia. Ese que nos dicta y nos está diciendo, pea y ponate na pea y vai. A pea goñande ya huere como hoy lleva peñan de pripe. Pero ciertamente que lo vamos afinando y lo vamos recibiendo en la medida en que ñande ya lle educa, en la medida en que ñande ya lle forza. Añajenduja ya esa sobre la experiencia, a ver qué es lo que está bien y lo que está mal. Esa es la educación. A peña de catuña mujer a olla famoso aranducat. Aranducatico pendere mañana haré saina. Va para la y pona, va para la y Haupei de UPB con tu libertad, nos dice la palabra de Dios. Vas a ser capaz después de afrontar. La libertad es esencial, ¿verdad? Porque si nosotros no pensamos o no tenemos esa fuerza de vivir en la libertad, la libertad es tu decisión, la decisión es tuya, la decisión es aquella que surge del corazón y de la vida. Y entonces tu supraconciencia, el entrar en comunicación con lo luminoso, es decir, con Dios, es lo que va a ir llamándote la atención y te va diciendo, ¿me entendés? La gente lleva mucha gente en la 12 llama la tupaope, te ando en boesei, te ando en dulce veñan de yara ni eumia. Oreco la expresión se ve shake papoy. Pues justamente no es capaz, ¿verdad? O no somos capaces, por eso que esa es una educación, de entrar y dejarnos manejar, sentir lo que es la supraconciencia, lo que es nuestra propia forma de entender. Y esa es la inteligencia, porque Dios nos dio a cada uno esa capacidad. Y entonces, en la medida, queridos amigos, que nosotros vamos luchando y vamos trabajando por esa supraconciencia, entonces tú ya ella lleva. Esa es la voz de Dios que dirige mi vida, que dirige mi existencia, que dirige mi relación con los demás. Volvemos enseguida con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al padre Nicolás de Tolentino le dolían los huesos, ardía de la fiebre, soportaba una sed abrasadora y, presa de atroces sufrimientos, se revolvía en su camastro desde hacía varias semanas, por lo que su superior, preocupado, lo puso en manos de los mejores médicos que no daban con el mal que padecía y por eso todos coincidían en que tenía sus días contados. Pero entre tanto el padre Nicolás, en medio de su dolor, arreciaba en sus oraciones y mansamente le decía a Dios que dispusiera de él como a bien tuviera. Una mañana en la que le agradecía al Señor por sus dolores, a los que consideraba un gran privilegio, se le apareció envuelta en un admirable resplandor la Santísima Virgen, según contó él mismo mucho tiempo después, y le dijo: Nicolás, envía a alguien a pedir un pan fresco para ti en la plaza, en el nombre de mi Hijo Jesucristo, al primero que pase por allí. Cuando lo tengas en tu poder, bendícelo, remójalo en agua, cómelo y recobrarás la salud. Así lo hizo y al instante sanó. Desde entonces el padre Nicolás de Tolentino institucionalizó la bendición de los panes que con esa finalidad mandaba a hornear semanalmente y los repartía entre los enfermos que inmediatamente se curaban. Así nació la añeja devoción de los panes o bizcochos de San Nicolás, que en el monasterio de Tolentino y posteriormente en los conventos agustinos de todo el mundo se siguen amasando, bendiciendo y regalando especialmente a los enfermos crónicos. Nicolás de Compagnone, nacido en Sant'Angelo in Pontano, en Italia, en 1245, recibió su nombre en agradecimiento a San Nicolás de Bari, al que sus padres de avanzada edad se encomendaron para que les concediera un hijo, y por eso fue criado en un piadoso ambiente cristiano que lo permeó profundamente, porque cuando apenas contaba 7 años ya era acólito. A los 14 ingresó al convento agustino de su pueblo y a los 16 formuló sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Por ser un estudiante sobresaliente en gramática, en retórica, en oratoria, humanidades, filosofía y teología, además de ser aplomado, devoto, humilde y muy riguroso en el cumplimiento de sus obligaciones, recibió la ordenación sacerdotal antes que sus compañeros en 1271. En principio fue maestro de novicios y ejerció su apostolado en Balmanente, Recanati, Fermo y San Elpidio, antes de recalar definitivamente en la ciudad de Tolentino, en donde permaneció hasta su muerte. Muy pronto la fama de su santidad fue rebasando la humildad de San Nicolás de Tolentino, porque no daba tregua a su actividad, pues del confesionario solo salía para predicar en las calles de Tolentino, bendecir a los enfermos que invariablemente sanaban en el acto, pedir limosnas para repartirlas inmediatamente entre los más desvalidos, celebrar la Eucaristía, especialmente por las almas del purgatorio, de las que él es su abogado. Y por las noches San Nicolás de Tolentino oraba en su estrecha celda hasta el amanecer, y luego de descansar a lo sumo 2 horas, volvía a la carga con un vigor inusitado, a pesar de las múltiples dolencias que siempre lo acompañaron. Mantuvo ese frenético trajín durante 30 años, al cabo de los cuales su salud comenzó a menguar y murió el 10 de septiembre de 1305. San Nicolás de Tolentino fue canonizado por el Papa Eugenio IV el 5 de junio de 1446 y en ese proceso, que lo convirtió en el primer santo agustino de la historia, le fueron comprobados 301 milagros, sostenidos por las declaraciones de 371 testigos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Nicolás de Tolentino que nos enseñe a confiar en la misericordia de Dios.
Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, in persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo, in persona Christi. Ya todo lo he perdido para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Llevar en mis manos las heridas de tus manos. Quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz. Quiero morirme contigo en tus brazos extendidos, y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Persona Christi.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 20. David también se apoderó de sus ovejas y vacas. Ellos arriaron esos animales diciendo, este es el botín de David. O mujer, este es el botín de David. Esta es una forma de decir, estos son los beneficios que nosotros recibimos de parte de Dios por el accionar nuestro. Miren que hubo todo un proceso en este camino de bendición. Allí estamos llegando en el versículo 20 en que dice, bueno, este es el botín de David. Este es el botín de David. Esto es lo que Dios pone en tus manos. Esto es lo que te hace encontrar y Dios te está donando. ¿Pero por qué? Y por tu empeño, por tu generosidad, por tu teshacuá, por lo que vos entonces estás ofreciendo desde adentro. Y yo pienso que nosotros todos tenemos esta experiencia, queridos amigos. Cuanto más cuanto más cuanto más ciertamente que después esa misma bendición que nosotros ofrecemos es esa bendición que después vuelve, e incluso vuelve siempre, porque el amor, ustedes saben que el amor siempre acrecienta. Viendo por ahí, el amor siempre acrecienta. Cuando alguien siente amor, después es capaz de devolver amor. Bueno, incluso San Juan Bosco, este gran santo de los jóvenes, por eso decía luego, no basta decir yo te amo, no basta decir eso, sino que decía don Bosco, es importante y es necesario que el otro, la otra persona, a quien vos le estás diciendo yo te amo, se sienta que vos le amás. ¿Entendiste? Esto es maravilloso, ¿verdad? Por algo de estos santos que reflexionan, que miran. Esto entran en la supraconciencia, ¿verdad? Oye, Shakwai, es un espíritu muy elaborado con la oración, con la meditación y sobre todo con una experiencia también de cómo reacciona la gente. Porque él trabajó mucho con los jóvenes, ¿verdad? Entonces don Bosco podía decir, él dice, por ejemplo, me basta que sean jóvenes para que yo los ame. Muy bien, hasta ahí está muy bien, pero ese todavía está de la parte superficial, porque sé la ajerjúajina, ¿verdad? Me basta que estos sean jóvenes, porque yo entiendo y yo sé cómo son los jóvenes, ¿verdad? Bueno, hasta ahí todo bien, pero el primer paso, me basta que sean jóvenes para que yo los ame. Entonces ahora yo tengo que mostrar, tengo que dar a entender, tengo que transmitir esa vibra ya ese bebé lleva. Pendera pisago oñanduana la areja jugando pisa. O hago la celda apuca siempre porque tengo un libro político. Este es un libro político. Este es un libro para los políticos. Siempre repito esto porque quiero que entendamos bien. Todos hacemos política. Y sobre todo nuestros políticos entonces pero en realidad es porque son egoístas, porque quieren aprovecharse y se aprovechan. Entonces, y bueno, después ya vienen todas las leyes que pega que amor. Entonces, lleva ese que tuvo un contra porque él ahora cogen a la autoridad, ¿entendiste? Entonces no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta que ese verdadero amor que uno tiene que transmitir a su comunidad, a su gente, tiene que verse en los frutos verdaderos de ese amor. No basta que venga y que me diga, se poja el ju, pemboria ju, se bornojeta, con situación muy, o lo que sea. Nada. Primero comencemos a leer a don Bosco en todo caso, ¿verdad? Él sí que trabajó, incluso trabajó con muchísimos políticos. Hasta se fue y se presentó ahí y tuvo que hablar con el rey
Víctor Emmanuel era en ese tiempo, ¿verdad? Y también con sus ministros, Ratazzi y toda esa gente, ¿verdad? Que también era gente, no era tan pecha de China. Y bueno, algo van ahí. Entonces, él les decía, ¿saben qué? Vos, si verdaderamente le amás a tu pueblo, le amás, entonces, vos mismo incluso, ¿sabes qué? Me vas a ayudar a mí para que ese amor verdadero nosotros lo hagamos realidad. A PMS la posibilidad porque llego a format peicote, PMS la virú, PMS la icotea, aña formada con vamos a sacarle. No le podemos tener así en la ignorancia y en la pobreza. Entonces, ni la ayuda ni y la eregua, pobrecito de hacer por ayudar, lo único que hace es aprovecharte. Y como decía Monseñor, que era salesiano justamente, Monseñor Ismael Rolón, a ver cuál va a Don Bosco, ven. Dice, antes que habrá leído mucho Don Bosco, por eso es que Monseñor Rolón se expresaba de esa manera, ¿verdad? Lo que vos sos un sinvergüenza. A esa pave o a ella, Monseñor Rolón, ¿verdad? Lo que vos sos un sinvergüenza. Entonces lo que te falta aquí es ese verdadero amor. Pero para eso hay que entrar en la supraconciencia. Es la conciencia que después entonces va a ir moviendo tus acciones, tu comportamiento, luego ese hábito que vas a formar y sobre todo tu carácter, que es el que dirige el destino, primero de tu vida, y eso va a ayudar a dirigir el destino de una nación, el destino de las personas. Bueno, queridos amigos, es interesantísimo, ¿verdad? Este es el botín de David. Y ese es el verdadero botín de David. Que al final de cuentas, después vamos a seguir regando paínes y gusto taineva. Porque nos va mostrando y nos va también a nosotros exigiendo actitudes concretas en la vida del hombre y de la sociedad. Muy bien, queridos amigos, por el día de hoy me despido de ustedes. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.